mí, sí. Buena tarde. En primer lugar, quisiera decirles que hablo en nombre de un grupo de personas que desde hace 3 años nos venimos reuniendo regularmente en el Ateneo para estudiar y comentar la obra de Spinoza. En nombre de este grupo, les agradecemos su asistencia a esta convocatoria. Queremos también dar las gracias al Ateneo barcelonés, en la persona de Ramón Alcoberro, ponente de filosofía de esta casa, por haber dado acogida a este acto y por el apoyo logístico y técnico que nos proporciona. Por último, quiero señalar que para nosotros es un honor que el profesor Martínez Marzoa haya aceptado de nuevo nuestra invitación para hablar de Spinoza, y en este caso de la expresión política de su filosofía. Como muchos saben, el profesor Marzoa ha sido catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona y ha sido también profesor de algunos de los que estamos aquí en la sala. De modo que sabemos hasta qué punto puede ser estimulante una exposición suya sobre nuestro filósofo holandés. Algunos libros del profesor Marzoa ya se han convertido en clásicos. Para aquellos que quieren acercarse a la filosofía en general y exigen en este acercamiento rigor y claridad, su libro Historia de la Filosofía es un ejemplo de ambas cosas. Pero habría muchos más libros para mencionar de su ya extensa obra. El último, aparecido este año, se titula La soledad y el círculo, publicado en Abada Editores. De todos modos, pueden consultar el resto de los títulos en la página web que hay a su nombre, felipemartinezmarzoa.com. El año pasado, por estas mismas fechas, concretamente el 29 de abril, también nos habló de Spinoza, tomando como punto de partida uno de los conceptos fundamentales de la filosofía de nuestro autor. Su conferencia entonces comenzó con la misma expresión con que comienza la ética, esto es, por causa sui. Recordemos, causa sui era el título de su exposición. Causa sui eran las palabras con que arrancaba su conferencia. Y causa sui era la primera expresión que aparece en la obra principal de Spinoza. Vimos entonces que ese concepto, el concepto de causa sui, era la piedra angular de un sistema, de una ontología que se desplegaba a partir de su definición. En esta ocasión, el título de su exposición nos remite también a la ontología spinoziana, pero considerando al mismo tiempo su obra política. No obstante, sabemos que la teoría política y la ontología en Spinoza guardan una relación de consecuencia, una implicación y una coherencia tal que el vínculo entre ambas puede calificarse de deductivo. Spinoza metafísico, Spinoza pensador político. Quisiera acabar esta breve presentación leyendo algunas líneas tomadas del capítulo 3 del Tratado Político. Dice lo siguiente: así como en el estado natural mayor es la potencia y mayor la autonomía de quien se guía por la razón, así también es más potente y más autónomo aquel estado que tiene como guía y fundamento la razón. Vemos, pues, cómo Spinoza concibe potencia y razón como necesarios para la constitución de un Estado donde sea posible la libertad. Bueno, reitero nuestro agradecimiento al profesor Marzoa y, por último, hacerles saber que si al final hay tiempo, 10 minutos, 20 minutos, abriremos un turno de palabras para las observaciones o preguntas que suscite la exposición. Gracias por su atención y les dejo con el profesor Marzoa. Bien. Ante todo, gracias a todos por vuestra presencia aquí. Gracias al presentador y también gracias al grupo de personas que se ha tomado el trabajo de organizar estas dos conferencias y al Ateneo por acogerlas. Con esto ya he mencionado, aparte de que lo ha mencionado también el presentador, algo que constituye una circunstancia a tener en cuenta.
esta conferencia ciertamente sigue a otra que se dio hace aproximadamente un año. Es, en cierto modo, una consecuencia, además, de aquello. Y, por lo tanto, voy a tener en la organización de mi exposición un problema que es clásico en este tipo de situaciones, que es que no puedo ni dar por conocido el contenido de aquella conferencia, puesto que aquí habrá bastantes personas que no habrán estado en ella, ¿no? Ni tampoco operar como si aquella conferencia no se hubiese dado, puesto que también habrá bastantes personas que sí habrán estado, ¿no? Tendré pues que navegar entre dos aguas, remitir a veces el contenido de la conferencia anterior, pero sin darlo por conocido, simplemente recordando brevemente algunos puntos de él en varios momentos de mi intervención de hoy, y, en fin, adoptar una posición intermedia entre las dos extremas dichas que tiene probablemente el problema de que no dejará satisfecha a ninguna de las dos partes, pero en cambio también, espero, no enfadará a ninguna de las dos partes. Bien, en algún momento de la conferencia anterior, se expuso, y ahora lo recojo resumidamente, se expuso cómo había en Descartes una ontología de la certitudo, como ciertamente esa no era la única ontología que había en Descartes, había otra que caracterizábamos como de la causa y la existencia, ¿no? Y, en cierto modo, esto llevaba a que el posible o imposible encaje de las dos ontologías fuese, en verdad, la auténtica ontología de Descartes, la auténtica derivación ontológica de Descartes. Pero bueno, lo que pasa es que en un momento dado echábamos mano concretamente del hilo ontología de la certitudo, donde certitudo es la palabra que significa el carácter o la condición de certum, certum, adjetivo latino relacionado con el verbo cernere, verbo cuyo significado es separar lo uno de lo otro. Certitudo, pues, significa ser, puesto que significa ser lo que se es y no lo que no. De entrada, empleábamos, y podemos volver a emplear, como modelo útilmente breve para meternos en Spinoza, el representarnos la posición de como la de alguien que, desde la ontología cartesiana de la certitudo, cartesiana, pero precisamente la de la certitudo, no la otra, la de ente quiere decir certum, certum quiere decir que es lo que es y no lo que no es decir, delimitado, definido. Spinoza como alguien que, desde la ontología cartesiana de la certitudo, se plantea la pregunta siguiente. Entonces, si ente es lo certum, si ser significa certitudo, entonces, ¿qué es certum? ¿Qué cosas son certa, plural de certum? ¿Qué hay que sea certum? Alguien que se pregunta esto y que responde, Spinoza, responde en la línea de decir que al menos una cosa, y quizá ninguna otra, pero esa al menos sí, es certum,
a saber, la certitudo misma. Pues incluso para que nada, simplemente nada, fuese certum, para que tuviese algún sentido decir que nada es certum, incluso para eso tendría la certitudo que ser lo que es. Es decir, tendría que ser certum ella misma. Tendría que estar, digamos, definido qué es certitudo y qué no es certitudo. Con lo cual, la hipótesis que de pasada hemos adelantado de que quizá nada fuese certum, se traduce en esto otro, que nada en particular, nada determinado, delimitado, finito, que a fin de cuentas es lo mismo que decir ente, pues ente es aquello que tiene un qué, que es tal o cual. Que nada de eso fuese certum, que nada de eso fuese certum. ¿Nos quedamos con esto? ¿Nos quedamos con que nada finito es certum? Bueno, nos quedamos con esto con una matización, a saber, que un finito solo quedaría certificado, es decir, afirmado como certum, en la medida en que su certitudo, la de ese finito, quedase necesariamente vinculada a la certitudo de la certitudo misma. De alguna manera, pues, sigue siendo siempre la certitudo misma lo único certum, de alguna manera sigue siendo la certitudo misma lo único certum, pues solo es certum lo que a ella misma pertenezca, lo inseparablemente vinculado a ella, aquello sin cuya certitudo no podría haber en general certitudo. Esto que acabamos de decir tiene algo de reconocer cierta diferencia en el hecho mismo de suprimirla. La diferencia a la que me refiero, en lo que acabo de exponer, es la que hay entre, por una parte, las cuestiones de si esto o aquello o lo otro es o no válido, es o no certum, es o no es, las cuestiones de entes, de qué cosas son y qué son esas cosas, eso por una parte, y por la otra parte, la cuestión de en qué consiste el ser mismo, el cual en este momento se llama certitudo, como hemos dicho. Y esa diferencia entre esos dos términos, entre las cuestiones de certa, plural de certum, y la certitudo misma, esa diferencia entre esos dos términos ha sido reconocida en lo que hemos dicho, en el acto mismo de suprimirla, al reconocerse, en los términos en que acabamos de hacerlo, que no otra cosa que la certitudo misma y lo que con ella esté indisolublemente vinculado, no otra cosa que la certitudo misma es lo certum. Establecemos dos términos precisamente para identificarlos, que por otra parte es, como en la otra exposición quedó claro, lo que pasa siempre que dos términos se identifican. Es decir, primero se los diferencia para poder identificarlos, ¿no? Asimismo, en lo que hemos dicho de que la certitudo misma es lo certum, y que solo es certum aquello que está implicado en que haya en general certitudo, en esto que hemos dicho nos hemos metido
en aquel terreno en definitiva hay solo una cosa. En definitiva hay solo una cosa. Por lo tanto, uno todo. Hay solo una cosa porque solo hay aquello que pertenezca necesariamente a esa cosa, ¿no? Hay solo una cosa, por lo tanto, uno todo. Uno todo, luego vínculo de todo con todo. Vínculo de todo con todo, por principio. Terreno este que conducirá a aquello tan conocido, o por lo menos tan citado, que aparecerá concretamente la expresión es de Hegel, de que es tautológico en el fondo, el que para que no hubiese esta mota de polvo que hay, tendría que no haber tampoco todo lo demás que hay. Es tautológico en el sentido de que es imposible entender la noción misma de es, la noción misma de hay, sin darle por significado precisamente el que el objeto en cuestión tenga como aval suyo la totalidad de lo ente. La totalidad de lo ente a través del vínculo de todo con todo. Ahora bien, esto que acabamos de citar una vez más, de la mota de polvo, esto evidentemente no es una tesis acerca de las motas de polvo o de los entes en general así representados en el modo del que puede ser ejemplo muy elemental la mota de polvo. No es una tesis acerca de las motas de polvo, sino que es la reducción al absurdo del modelo mota de polvo como modelo para representarse entes. Como modelo para representarse entes en el sentido de que es la reducción al absurdo del modelo mota de polvo como modelo para representarse entes, en el sentido de que cuando decimos mota de polvo o motas de polvo, a lo que nos estamos refiriendo pues es efectivamente a cosas que son en principio unas independientemente de las otras, ¿no? Están ahí flotando unas en mera yuxtaposición con las otras, ¿no? Y justamente lo que decimos mediante esa tesis de Hegel, que recoge toda una tradición en la cual nos hemos metido, en la cual estamos, mediante esa tesis acerca de motas de polvo, lo que hacemos es precisamente rechazar eso, es decir, rechazar que haya esa independencia que nos permite hablar de una mota de polvo y otra mota de polvo y otra mota de polvo. Por lo tanto, rechazamos el modelo mismo, es la reducción al absurdo del modelo mota de polvo como modelo para representarse una pluralidad de entes. Será entonces mejor que en adelante no hablemos ya de motas de polvo, pues pudiera suceder que en aquel conocimiento que fuese la presencia cabal de las cosas, sea el que sea, y haya que representárselo como haya que representárselo, o incluso sin que haya que representárselo, pero en todo caso, que en aquel conocimiento que fuese la presencia cabal de las cosas, nuestras motas de polvo sencillamente hubiesen desaparecido, puesto que lo que hemos reducido al absurdo es el modelo mismo mota de polvo. Que ese conocimiento que fuese la cabal presencia de las cosas no necesitase para nada referirse a motas de polvo o a algo representado según ese modelo. Hablemos, pues, no ya de motas de polvo u otra fórmula cualquiera, sino de cosas, entes, X, Y, Z, sin presuponer modelo alguno sobre el cual queramos representárnoslas, solamente, eso sí, que serán configuraciones del todo, puesto que hemos dicho que cada ente tiene como aval el todo, por lo tanto, X, Y, Z, sin emplear modelo alguno, como el de la mota de polvo u otro, para representárnoslos. Eso sí, son configuraciones del todo, es decir, el todo es tal que existe X,
el todo es tal que existe Y, o el todo es tal que existe Z. Entonces, para que X, o en su caso Y, no existiese, haría falta que el todo fuese otro. Y esto, según Spinoza, a diferencia de lo que ocurre en cambio según Leibniz, es imposible eso de que el todo fuese otro, porque esa vinculación de todo certum a la certitudo misma de la que hemos hablado, esa, digamos, producción en el orden del conocimiento absoluto de cualquier certum a partir de la certitudo, sería causación, haría referencia a la existencia y, por lo tanto, no es posible que lo que exista no existiese o que lo que no exista existiese. Eso en Spinoza he dicho que no en Leibniz, pero ahora no estamos hablando de Leibniz, sino de Spinoza. En otras palabras, no hay en Spinoza meros posibles, o no hay en Spinoza lo meramente posible, ni siquiera como pretensión de existir, que es como de algún modo lo podríamos escribir en Leibniz. X y Z, de que hemos hablado, son configuraciones del todo, por lo tanto, necesariamente compaginables entre sí. Configuraciones de todo compaginables entre sí, pues se supone que estamos hablando de X, Y y Z como existentes. Esas configuraciones del todo compaginables entre sí son lo que Spinoza llama modos, modos, como ya estoy un poco resumiendo cosas que ya se dijeron en la conferencia anterior, pero de todos modos me parece que las estoy resumiendo de manera lo bastante completa como para que se asuman incluso sin haber estado. Esos X y Z son lo que Spinoza llama modos, mientras que la mota de polvo a estas alturas ya no es ni modo, simplemente es algo de lo cual es algo que se debe únicamente a la imperfección de nuestro conocimiento y nada más, ¿no? Pues bien, incluso en este nuevo plano de los entes X y Z retorna un conocido problema. El vínculo de todo con todo del que hemos hablado significa a la vez, naturalmente, que nada está en particular vinculado con nada. Si está todo vinculado con todo, nada está en particular vinculado con nada. Por lo tanto, que de alguna manera nada está vinculado con nada. Nada está vinculado con nada. Por así decir, no hay trayectorias privilegiadas de vínculo, puesto que todo está vinculado con todo, no hay trayectorias privilegiadas de vínculo. Por lo tanto, en ningún punto empieza nada ni termina nada. En otras palabras, el modo de pluralidad correspondiente al vínculo de todo con todo, correspondiente a ese uno todo del que hablábamos, es un continuo. Es un continuo, es decir, es algo en lo que en principio no hay motivo para cortar por ningún punto, para empezar en ningún punto ni terminar en ningún punto. ¿Y cómo se puede en un continuo delimitar entes, delimitar cosas? ¿Cómo se puede en un continuo hablar de una cosa, otra cosa, otra cosa? Aunque sea en el sentido de un modo, otro modo, como los X y Z antes mencionados. Bueno, como es bastante sabido, y no insistiré mucho en ello, pero lo mencionaré, Spinoza recurre aquí a una fórmula, cuyo carácter podemos describir de la siguiente manera. Se pueden delimitar entes en el continuo, a condición de que el continuo sea por de pronto dos, o por lo menos dos, o que sepamos dos. Ya que entonces cabe entender que hay un límite relevante en uno de los dos cuando el
traspasar ese límite conlleva un cambio también en el otro, y que en cambio no hay límite relevante cuando el traspasar ese límite no conlleva o puede hacerse sin cambio en el otro. Es decir, cuando hay límite relevante, cuando un cambio hay límite relevante y por lo tanto hay más de una cosa, cuando un cambio que traspase ese límite conlleva o está en correlación indisoluble con un cambio también en el otro lado. Empleábamos en la conferencia anterior la comparación de esto con el significante y el significado en la lingüística. Decíamos, hay significantes diferentes, a pesar de que también materialmente el significante es un continuo. Sin embargo, decimos, hay significantes diferentes cuando el cambio del uno por el otro genera un cambio de significado, ¿no? O puede generar al menos un cambio de significado, y lo mismo viceversa. Significados diferentes, pese a que también es un continuo, cuando el cambio del uno por el otro puede generar un significado. Eso nos lleva, por ejemplo, pues, a que en unas lenguas haya E abierta y E cerrada y en otras no haya E abierta y E cerrada, por caso. Eso era una comparación conceptual de la que nos valíamos y que menciono solamente para que nos acordemos mejor, ¿no? Bien, este papel entonces del uno y el otro en principio continuos, pero en los cuales se introducen límites relevantes por el hecho de que el cambio en el uno conlleve o no conlleve cambio en el otro, ese papel es el que desempeñan en Spinoza los llamados atributos, que sepamos son la cogitatio y la extensio, o sea, el pensamiento y la extensión, es decir, esos dos, digamos, en principio continuos, que lo serían si no fuese porque hay ese criterio de posible discontinuidad, que es si determinado cambio en uno de ellos genera o no genera un cambio en el otro, ¿no? Entonces, esto nos permite efectivamente delimitar entes, o sea, saber cuándo hay un límite, cuándo hay un límite cuyo traspase efectivamente es el traspase de un límite relevante y por lo tanto hay más de una cosa, ¿no? Claro, como esto implica la correlación entre los dos lados, la cogitatio y la extensio, el pensamiento y la extensión, entonces este recurso conceptual comporta, y así lo hace Spinoza, efectivamente, el atribuir presencia en las dos caras, por lo tanto, el atribuir tanto corporeidad como pensamiento, tanto extensión como pensamiento, si queréis, tanto cuerpo como mente, a cualquier cosa, a cualquier modo, vamos a decirlo así, ¿no? A cualquier cosa que merezca, o sea, ya nos hemos salido por completo de la mota de polvo, evidentemente, las motas de polvo no tienen cuerpo y mente, ¿no? A cualquier cosa. Todo modo, todo ente, toda cosa es a la vez en la extensio y en la cogitatio. La dualidad en cada cosa, si la consideramos desde el punto de vista de mí mismo, de mi propio conocimiento, como cognoscente finito que soy, la dualidad en cada cosa puede ser considerada desde mí mismo como conocimiento finito, puede ser considerada como la dualidad de la cosa y la idea que yo tengo de esa cosa, ciertamente. Pero si lo consideramos no desde mi punto de vista como conocimiento finito, sino desde el punto de vista de ese conocimiento al que nos hemos referido, que fuese la cabal presencia de la cosa, le podríamos seguir llamando así, efectivamente podríamos seguir llamándole la idea de esa cosa en ese conocimiento absoluto, o si queréis la idea de esa cosa en la mente de Dios, o emplead los términos que queráis, y por otra parte la cosa, pero eso ya sería sinónimo de decir el alma, la mente y el cuerpo, o si queréis el alma y el cuerpo de la cosa misma, sería sinónimo. Bien, bastante coherentemente con esto, Spinoza ciertamente no dice, ni se sigue en realidad de esto, no dice que solo lo que en cada caso, lo que cada uno nombra como yo mismo, no dice que solo lo que cada uno nombra como yo mismo sea cosa o ente, es decir, sea modo. No dice eso,
no dice que solo lo sea lo que cada uno nombra como yo mismo, no lo dice, pero lo que sí ocurre es que no plantea o no formula ningún otro ejemplo convincente ni que él mismo considere convincente. Es decir, sucede algo muy parecido a lo que sucede en Leibniz con sustancia, que tampoco dice que no haya más sustancias que yo y lo que cada uno llama yo, no dice eso. Lo único que pasa es que no aparece por ninguna parte otro ejemplo positivamente afirmado y que él mismo considere convincente. Lo que pasa es que en Leibniz es sustancia, en Spinoza es modo, pero el fenómeno ese de pensamiento que acabo de mencionar es común. Por otra parte, y con ello nos vamos acercando ya muchísimo al tema específico de hoy. Recordad que nos hemos comprometido de alguna manera a que la política de Spinoza se siga de su ontología. Por tanto, no podemos comernos, digamos, pasos intermedios, o por lo menos no pasos intermedios totalmente imprescindibles, ¿no? Lo que hemos dicho sobre cuerpo y mente de cada cosa, ¿no? Como en cada caso las dos caras de una y la misma configuración del todo, decíamos, pues lo que decíamos, los X y Z han de ser configuraciones del todo. Lo que hemos dicho de esto, cuerpo y mente como las dos caras de una, en cada caso, determinada configuración del todo, nos obliga, por otra parte, a no entender por mi cuerpo, o sea, modifica sustancialmente incluso a la que podemos llamar mi cuerpo, no solamente mi mente. Nos obliga a no entender por mi cuerpo ni tomar como mi cuerpo nada que responda al modelo mota de polvo, aunque sea una mota de polvo mucho más complicada. Es decir, nos obliga a no tomar por mi cuerpo nada que sea, pues, por ejemplo, un conjunto de tejidos que ocupa desde aquí hasta aquí y dura desde tal momento hasta tal momento, que se yuxtaponga, por lo tanto, con otros cuerpos y otras entidades, o sea, algo del tipo mota de polvo. Más bien, por mi cuerpo habrá que entender mi presencia corpórea, es decir, la parte que mi presencia física, el estar yo físicamente ahí, la parte que eso tenga en la determinación del acontecer del mundo físico, en la determinación de qué pasa o qué no pasa en el mundo físico. La parte que mi presencia corpórea, mi estar yo ahí, tenga en la determinación de qué pasa y qué no pasa en el acontecer del mundo físico. Eso será lo que habrá que entender por mi cuerpo, puesto que tiene que ser una configuración del todo, ¿no? Tiene que ser una configuración del todo. Y primera observación, esta parte que mi estar ahí tiene en la determinación de qué pasa y qué no pasa en el mundo físico, esa parte comporta un posible más y un posible menos, que duda cabe. Es decir, podemos pensarla en principio como mayor o como menor. Dicho de otra manera, yo soy corpóreamente más dependiente o, por el contrario, más determinante. Mayor o menor potencia corpórea, vamos a llamarle así, ¿no? A esa mayor o menor potencia corpórea tiene que corresponderle algo por el lado de, quedamos en que corpóreo es la extensio, y por el otro lado está la cogitatio, y tiene que haber estricta correspondencia de un lado a otro, porque si no, no se podrían delimitar cosas, ¿no? Pues bien, entonces eso quiere decir que a esa mayor o menor potencia corpórea, que eso es mi cuerpo, tiene que corresponderle por el lado pensamiento, por el lado cogitatio, también el carácter, la posibilidad de mayor o menor conocimiento, mayor o menor conocimiento. Mayor o menor, tanto extensional como intencionalmente, son sinónimas las dos cosas, puesto que mejor conocimiento
intensional de una región comporta conocimiento de más que esa región y viceversa, ¿no? Y viceversa. Por lo tanto, ese mayor, menor es tanto intencional como extensional, pero lo que nos importa es que mayor, menor cogitatio, mayor superioridad o inferioridad cognitiva, es al mismo tiempo superioridad e inferioridad de potencia corpórea, decíamos, ¿no? Estamos así en un motivo que es a la vez unificador y diferenciador en la historia del pensamiento y hasta en la historia del decir, simplemente. Por una parte, tenemos el que mejor conocimiento equivalga a mayor capacidad de habérselas con las cosas. Eso es algo que, en un sentido o en otro, de una manera u otra, puede valer para cualquier época, de la historia, quizá por lo inmensamente vago que es, ¿no? Simplemente que mayor conocimiento se corresponda con mayor capacidad de habérselas con las cosas, a mayor capacidad de hacer o algo así, ¿no? Pero si concretamos un poco más en el sentido de que en esa equivalencia entre mayor conocimiento y mayor capacidad de habérselas, la mayor o menor capacidad de habérselas con las cosas la entendemos precisamente como mayor o menor capacidad de hacer con la cosa de la que se trate tanto X como lo contrario de X. Esto ya es una especificación, ya no es simplemente capacidad de habérselas, es capacidad de habérselas en un sentido muy particular, de hacer tanto esto como lo contrario de esto con una cosa, o sea, de optar por el conocimiento de la enfermedad. Bueno, se suele suponer, porque somos así de buenos, que sirve para curarla, pero también puede servir para producirla, ¿no? Eso lo entiende cualquiera, ¿no? O sea, es decir, si esa capacidad de hacer inherente, o sea, que es más o menos, de acuerdo con el más o menos conocimiento, se entiende en ese sentido, de capacidad de hacer tanto lo uno como lo otro, por lo tanto, como una mayor o menor independencia frente a la cosa, es decir, frente a un ser propio de la cosa, frente a un ser propio de la cosa, pues podemos hacer con la cosa tanto lo uno como lo otro, ¿no? Independencia como mayor o menor, por lo tanto, de algún modo, neutralización de la cosa, que tanto puede servir o cuya presencia tanto puede servir para X como para lo contrario de X. Entonces ya no vale para cualquier época, entonces estamos ante algo específicamente moderno. La comprensión de la identidad entre saber y saber habérselas con en este sentido, esto es específicamente moderno. Y esto, por otra parte, es a lo que hemos llegado, en lo que acabo de exponer hace un rato, siguiendo a Spinoza, pues hemos visto que el más, aquel de más o menos, tanto en conocimiento como en potencia corpórea, el más por el lado cuerpo, veíamos que consiste precisamente en ser menos dependiente, más determinante, más determinante, por lo tanto, efectivamente, más capaz de hacer tanto X como lo contrario de X, ¿no? Menos dependiente, o sea, más determinante. Consiste, pues, si se lo quiere decir así, en dominio, dominio, ¿no? ¿De acuerdo? Capacidad de determinar, ¿no? Así pues, la cosa, lo ente, en su necesariamente doble presencia, cogitatio, extensio, ya hemos visto por qué necesariamente doble, la cosa, lo ente, en su necesariamente doble presencia, está instalada en un más, menos, se puede ser más, o sea, en un más, menos, más potencia corpórea, menos potencia corpórea, más capacidad cognitiva, menos capacidad cognitiva. Está instalada, pues, en una cuestión de excelencia, de mayor o menor realitas. Mayor corporeidad, potencia corpórea, capacidad de determinar materialmente,
y mayor animidad, es decir, superioridad cognitiva, son lo mismo la una que la otra, pero a la vez es esencial que sean dos. Es esencial que sean dos, pues como vimos, solo por esa implicación de la variación en un lado y la variación en el otro, solo por eso hay variación, ¿no? Digamos, ¿no? Hay variación, es decir, hay cosas distintas, hay cosas finitas, hay entes, ¿no? Bien, esa cuestión de excelencia, de más o de menos, que coimplica entre sí ambos lados, capacidad de determinación física y capacidad cognitiva, esa cuestión de excelencia de más o de menos, eso es pues el ser cosa de la cosa, ¿no? El ser cosa de cada cosa. El ser cosa de cada cosa, consiste en el empeño, en el latín de Spinoza, conatus, ¿no? En el empeño constituido por ese más frente a menos, o cuestión de excelencia, el cual, en efecto, constituye un empeño, porque ya hemos visto que lo que está en juego en el ser de cada cosa es el pertinente o el posible nivel o grado de dominio, el más determinante o, por el contrario, más dependiente. El empeño, pues, puede ser designado como empeño en ser o simplemente como empeño en el empeño mismo. No son dos designaciones distintas, pues ya se ha visto que el ser es el empeño y el empeño es el ser mismo de la cosa. Incluso el que no pueda ser empeño en cosa otra alguna que el empeño mismo, sea eso decir, el empeño en el ser, o sea, el empeño en el empeño mismo, cuidado, no es un juego de palabras, ni siquiera un juego de palabras aclaratorio, es mucho más que un juego de palabras, porque el decirlo así, el empeño lo es en el empeño mismo, equivale a reconocer que no puede haber fin o fines, no es empeño en algo, sino, digamos, empeño en el empeño. No puede haber fin o fines, o, dicho de otra manera, que es lo mismo que decir que no puede haber fin o fines, que todos los fines lo son de manera puramente accidental y momentánea, por lo tanto, en definitiva, no son fines, ¿no? Bueno, y en efecto, esto es lo que ocurre y además es sinónimo con algo que ya hemos dicho, a saber, la imposibilidad de fines propiamente dichos, la imposibilidad de fines que definan, que no sean puramente accidentales y transitorios y momentáneos, ¿no? La imposibilidad de fines propiamente dichos es lo mismo que a su vez, identidad ya establecida por nosotros e inherente a la noción de conatus o de empeño, esa identidad de la que ya insistentemente hemos hablado, entre mayor conocimiento y menor dependencia. Esa identidad es el que no haya fines. Esa identidad entre mayor conocimiento y menor dependencia, quedamos en que era la versión moderna, recordad, la versión moderna de la identidad entre conocimiento y ser capaz de habérselas con las cosas, ¿no? Efectivamente, la identidad entre mayor conocimiento y menor dependencia, eso es que no haya fines. Eso es que no haya fines porque un fin sería, por definición, algo cuyo mejor conocimiento, un fin sería, por definición, algo cuyo mejor conocimiento aumentaría la dependencia con respecto a ello, aumentaría la dependencia, es decir, haría lo contrario de lo que hemos asumido que hace en relación con dependencia el conocimiento a la moderna, ¿no? Un fin que efectivamente fuese fin, sería algo cuyo mejor conocimiento lo que haría sería justamente aumentar la dependencia con respecto a ello. Si en verdad es ello en sí mismo un fin, o al menos es un fin para ti, pero lo es de verdad, entonces cuanto más lo conoces, más te fija, evidentemente. Que es exactamente lo contrario de lo que hemos asumido como la versión moderna y de lo que hemos encontrado siguiendo a Spinoza, ¿no? Bien, si en rigor no hay fines,
entonces no puedo presuponer en mis interlocutores, en eso que llamamos los otros, fin alguno coincidente. Sí, empieza por no haber propiamente fines, no puedo suponer en los unos y los otros fin alguno coincidente, ni coincidente entre todos ellos, ni tampoco coincidente conmigo mismo. Bueno, no puedo suponer fin alguno coincidente. Ni tengo, por lo tanto, base alguna para exigirles, ni para exigirme a mí mismo que lo tuviesen o que lo tuviésemos. Y con esto, de que no se puede en absoluto presuponer fines coincidentes, estamos en la cabecera de un trecho argumentativo que pertenece, como es sabido, también a Hobbes. Aunque la diferencia entre los contextos sistemáticos de Hobbes y de Spinoza pues motivará diferencias incluso a lo mejor dentro de los pasos del argumento, pero en principio la fuerza vinculante del argumento que sigue sí es común a ambos, a saber, puesto que no hay fines de suyo, fines naturales, de cada uno debe esperarse y en principio debe aceptarse que haga cualquier cosa que su capacidad cognitiva y su potencia física le permitan hacer. De eso forma parte, sin duda, el que cada uno haga sus cálculos sobre qué podrá o qué no podrá resultar de que él efectúe o no efectúe este o aquel movimiento. En otras palabras, que cada uno calcule sus estrategias para sus siempre momentáneos fines. Calcular estrategias, poder en general hacer cálculos, implica ciertas previsibilidades. No es posible, o sea, de ahí viene nuestra expresión poder contar con, ¿no? Evidentemente. O sea, es decir, no se puede hacer ningún tipo de cálculo en una situación de precariedad, lo que se llama precariedad absoluta. No es posible un cálculo si no hay un poderse contar con algo, de momento no sabemos qué. Previsibilidades, por lo tanto, concernientes, entre otras cosas, también a posibles comportamientos de los demás y a consecuencias que esos comportamientos tendrían. Va, pues, en interés de todos, pero en interés de todos quiere decir no otra cosa que en interés de los ilimitadamente diversos intereses en los que no se ha hecho ninguna selección previa, va pues en interés de todos ellos el que haya previsibilidades del tipo que acabamos de mencionar. Digamos, el que algunas cosas, no sabemos de momento cuáles, estén razonablemente garantizadas. A la situación en la que esto ocurre, es decir, a la situación contrapuesta a eso que he llamado la precariedad absoluta o la imprevisibilidad absoluta, a la situación en la que esto ocurre, en la que algunas cosas, no sabemos todavía cuáles, están razonablemente garantizadas, la podemos llamar paz, siendo entonces esta palabra un término técnico de la presente exposición, término técnico con el significado que acabamos de darle, el cual, como ocurre siempre con los términos técnicos, no tiene por qué llevar a coincidencia con el sentido ordinario y común de la palabra. Si por el contrario este último, el sentido ordinario y común de la palabra paz, estuviese influyendo en la presente argumentación, entonces estaríamos ya haciendo lo que hemos dicho que no se puede hacer, a saber, tomar algo, concretamente la paz, en el sentido ordinario de la palabra, como un fin. No es eso. Este problema no ocurre con la definición nominal de paz que hemos dado, puesto que la hemos derivado precisamente del reconocimiento de que no hay en absoluto interés común, no hay en absoluto contenido común de interés, sino que ese interés lo es meramente de los ilimitadamente diversos intereses. Bien.
entonces, el punto al que hemos llegado es algo ha de estar garantizado, algo, pero ¿qué? O no importa qué. Sí importa porque evidentemente aquí hay el problema de que hemos reconocido que no pueden presuponerse contenidos comunes del interés. No pueden presuponerse contenidos comunes del interés. Decíamos que no hacemos ninguna selección previa en la ilimitada diversidad de intereses. Y por lo tanto, lo único que queda como posible quiz, como posible contenido de la garantía es, digamos, la garantía misma. Es decir, el que haya algo tal que, si ello no está garantizado, nada en absoluto pueda estar garantizado. Esa es la única posibilidad que nos queda, ¿no? Y que eso sea lo que tenga que estar garantizado. ¿Está claro? Es decir, solamente aquello tal que, si eso no está garantizado, nada en absoluto puede estar garantizado. Esto era ya así en Hobbes, no se olvide, porque sean cuales sean las maneras de expresarse de Hobbes, en todo caso, la fuerza argumentativa de las principales argumentaciones del Leviatán está en un cliché de este tipo, de si X no está garantizado, entonces nada está garantizado, luego es imprescindible que esté garantizado X, ¿no? La guerra va por ahí. De todos modos, en Spinoza el campo está especialmente preparado para una respuesta de este tipo. El contenido de la garantía no es otro que la garantía misma, ¿no? Porque hemos visto en la secuencia, tanto en la conferencia anterior como en esta misma, hemos visto cómo en cada paso, digamos, la reflexividad que se produce deriva de la reflexividad que ya había en el paso anterior. Es decir, digamos, la garantía es no otra cosa que la garantía de la garantía misma, porque el empeño es el empeño en el empeño mismo, porque la certitudo es la certitudo de la certitudo misma, ya lo hemos visto, y en definitiva porque todo empieza por causa sui, que es la reflexividad misma, ¿no? En todo caso, eso de la garantía no es otra cosa que la garantía de la garantía misma, resulta ser todo lo contrario de una exigencia que por su misma reflexividad se quedase en vacía. Pues si la garantía es la garantía de la garantía, entonces no importa que sea lo que se garantice. Bueno, pues no es así. No es así porque por de pronto garantía, sea la que fuere y sea garantía de lo que fuere, significa que hay cuestiones, significa que haya cuestiones en las que, que haya cuestiones, no sabemos, no entramos en cuáles, pero significa que haya cuestiones en las que, dadas determinadas condiciones, habrá de darse tal resultado. Dadas tales condiciones, habrá de darse tal resultado. Significa, pues, regla. Significa, pues, que hay algo del tipo regla. Es decir, significa que hay algo que responde al estatuto lógico de universalidad. Al estatuto lógico de universal. No hay otro estatuto lógico que garantice alguna previsibilidad, algún poderse contar con. Por lo tanto, la posibilidad de hacer algún cálculo, que era la posibilidad general de la que partíamos antes. Y sucede que este mismo estatuto de universalidad, el que tenga que haber el estatuto lógico de universalidad, es selectivo en lo que se refiere, es decir, no admite cualquier cosa, en lo que se refiere a qué cosas pueden o no pueden permitirse y qué cosas pueden o no pueden prohibirse. Porque no cualquier cosa cumple la condición de que el que yo la haga sea compatible con que bajo las mismas condiciones pueda también cualquier otro, si quiere, hacerla. No cualquier cosa es compatible con eso, no cualquier cosa es compatible con el Estatuto de Universalidad. O lo mismo dicho de otra manera, constituye una condición bastante restrictiva y, sin embargo, quizá precisamente por ello, definición nominal
de lo que vamos a llamar lo jurídico, el que haya identidad estricta, esto viene exigido por el Estatuto de Universalidad, dicho, el que haya identidad estricta entre la obligación que a mí se me impone y la garantía que recibo de que también a cualquier otro, bajo las mismas condiciones, le será eficazmente impuesta la misma obligación. Identidad entre la obligación que a mí se me impone y la garantía que recibo de que también a cualquier otro, bajo las mismas condiciones, le será impuesta la misma obligación. También, desde luego, con el mismo significado, puede decirse que mi libertad ha de tener por único y solo límite igual libertad por parte de cualquier otro. Es lo mismo dicho de una tercera manera, lo hemos dicho de dos, ahora viene una tercera, ¿no? Mi libertad ha de tener por único y solo límite igual libertad por parte de cualquier otro, bien entendido que, si lo decimos así, puesto que hemos partido de una pluralidad indefinida de intereses en la cual no se hace ninguna selección previa, si lo formulamos así en estos términos de libertad, evidentemente estamos entendiendo en este contexto, en este momento, por libertad en un sentido deliberadamente trivial, es decir, simplemente el hacer lo que me da la gana, simplemente, es decir, sin entrar en elucubraciones, que también serían pertinentes, sobre si en ese darme la gana y hacer lo que me da la gana yo estoy o no estoy siendo metafísicamente libre, cuestión que también puede tener un sentido, pero en relación con el conjunto del sistema, no con este paso argumentativo particular. Aún así, aún con esta restricción, estamos refiriéndonos a libertad en el sentido trivial, de hacer lo que me dé la gana, ¿no? Aún así, sí tiene utilidad emplear esta fórmula porque nos permite aclarar que por lo que está limitada mi libertad es por la libertad de otro, por su libertad, no por su gusto, su juicio, su sensibilidad, etcétera, sino solo por su libertad. Es decir, no tengo que someterme para nada al gusto, el juicio, la sensibilidad del otro o de los otros, ni siquiera la de todos ellos unánimemente, ni siquiera eso. Y en cambio sí estoy limitado por la libertad del otro, aunque sea por la de uno solo, de los otros. Bien, es del Estatuto de Universalidad de donde deriva el conocido teorema de que la garantía exige que haya un poder con el que ningún otro pueda medirse. Pues evidentemente la garantía solo puede ser dada por un poder que pueda imponer. Si el obligarme a mí tiene que ser idéntico con darme la garantía de que en los mismos términos se obliga a cualquier otro, tiene que ser un poder que pueda imponerse no solamente sobre mí, sino también sobre cualquier otro. Si no existe ese poder suficiente para eso, entonces no ha lugar a hablar de garantía, ni por lo tanto a hablar de derecho. Con lo cual el poder material suficiente es no ya solo una cuestión de eficacia, sino también y en primer lugar de justicia, es decir, de igual para todos, ¿no? De justicia e incluso de libertad, puesto que si el poder no es lo bastante potente como para imponer también a cada otro en relación con mi libertad las mismas limitaciones que me impone a mí en relación con la libertad de otro, si el poder no es lo bastante potente para eso, entonces evidentemente yo estaré limitado no solo por la libertad de otros, sino también por eso que llamamos su juicio, su gusto, su sensibilidad, o sea, por la necesidad de no caerles demasiado mal. Pero quizá el ilustrar a cada paso lo que quiero decir me ha hecho demorar demasiado, el decir lo más importante.
lo más importante de cuanto vengo diciendo desde que constaté que de entrada inmediatamente de cada uno debe aceptarse que cada uno haga cualquier cosa que su potencia física y su capacidad cognitiva le den lugar para hacer, es decir, de esa no selección previa. Desde el momento en que a partir de ahí lo más importante que realmente he dicho lo más importante que hay que decir de todo lo que ha ocurrido desde que hice esa constatación hasta ahora es vamos a ver que lo que de entonces hasta ahora ocurrió, fue una, digamos, peculiar negación de esa situación natural, de ese reconocimiento en principio a cualquiera, de poder en principio hacer cualquier cosa que su potencia física y su capacidad cognitiva le permitan. Lo que se ha producido hasta ahora en el argumento que he expuesto ha sido una peculiar negación de esa situación inicial, de esa situación, digamos, natural. ¿Por qué digo peculiar? Porque es una negación, pero es una negación a partir de eso mismo que se niega, es decir, ha sido razonando a partir de ello mismo, por tanto, manteniéndolo, en cierta manera, como se ha llegado a todo esto de la garantía, de la necesidad de qué es lo que tiene que ocurrir para que haya una garantía, del estatuto lógico de universalidad, etcétera. Lo que ha ocurrido fue internamente, dentro de del propio fenómeno que se estaba considerando, esa abstracción en el sentido etimológico de la palabra abstracción, esa ruptura, esa distancia por la cual se ha generado el espacio, digamos, de lo civil, ¿no? El espacio de lo civil. A ese carácter de abstracción y de no inmediatez, responde el papel que hemos reconocido a la forma lógica de universalidad inherente a la noción de garantía. Lo que ha ocurrido en nuestro razonamiento como génesis de la universalidad constitutiva de lo jurídico es el vuelco interno consistente en que, en efecto, cada uno es un caso irreductiblemente singular. Cada uno es un caso irreductiblemente singular, nada de igualaciones, nivelaciones ni uniformizaciones, hasta tal punto que precisamente la irreductible singularidad es la cosa menos singular que hay. Es justamente lo que todos tenemos en común. La condición de excepción absoluta es lo menos excepcional que hay. Cada uno es una excepción absoluta. Cada uno es una excepción. Y esto no es solamente una defensa de la argumentación seguida hasta aquí, sino que es también una interpretación de cuáles son sus verdaderas consecuencias. A saber que ese derecho igual que hemos generado conceptualmente, ese derecho igual, pues, o sea, que también los demás, etcétera, etcétera, ese derecho igual que hemos generado conceptualmente, no es ni más ni menos que el igual derecho a la desigualdad. El igual derecho a la desigualdad. La misma no inmediatez, o sea, esa negación que conduce de la situación natural inmediata a esa situación a la que hemos llegado, la misma no inmediatez en la que venimos insistiendo, es también lo que se expresa en que haga falta un pacto. Haga falta un pacto entre cada uno y cada uno de los demás. Es decir, significa esto de que haga falta un pacto ni más ni menos que la situación civil no se da por sí y sin más. O sea, no es inmediata. No es inmediata. La no inmediatez de la situación civil. Y eso mismo es lo que se expresa también en que el poder con el que ningún otro pueda medirse, que hemos visto necesario para la noción de garantía, ese poder
tampoco se encuentra ahí, tampoco es nada que se encuentra ahí a lo que uno se acoja, sino que precisamente ha de ser producido, constituido por el pacto ese. Precisamente por eso el poder civil mismo no puede ser parte pactante en el pacto, porque es producido por el pacto, ¿no? Todo esto ocurre incluso en el caso de que el órgano soberano, el poder que se constituye mediante el pacto, esté integrado por todos a igual nivel. Aún así, aún en ese caso, el soberano no es soberano porque esté ahí y sean todos. No hay un soberano natural. No es porque esté ahí y sean todos, sino que es soberano porque se constituye en el pacto. Esto ya está en Hobbes, incluso cuando pone la democracia como una de las posibles formas del poder civil, una de las posibles figuras que puede adoptar la situación civil, lo hace en el sentido no de que en ese caso eso sea el soberano porque ya está ahí y son todos, no, tiene que ser constituido, Pero más aún, en cierta manera, en Spinoza, con mayor exigencia sistemática en Spinoza, porque efectivamente en Spinoza se tiene un especial cuidado en evitar que el todos ese transmita un regusto de inmediatez, por el hecho de que son todos, los que hay, ¿no? Transmita un regusto inmediatista, de modo que ocurriese, lo que de hecho ocurre bastantes veces en contextos de entonces y de hoy, de modo que ocurriese que por una parte el democratismo vulgar y por otra parte el absolutismo regio tuviesen en común precisamente lo más importante, a saber que ambos son inmediatistas en el sentido de que ambos piensan que hay algo así como una soberanía natural y un titular natural de la soberanía. En lo que difieren naturalmente es en quién es ese titular natural, pero ambos tienen en común el carácter natural de una soberanía y de una titularidad de la soberanía. Ni Spinoza ni Hobbes hacen concesiones al inmediatismo y por lo tanto, ni el uno de ellos puede ser absolutista, ni el otro puede ser demócrata vulgar. Es cierto que Spinoza consigue rehabilitar el término democracia, y lo hace muy bien, y consigue rehabilitarlo asociándolo en cierta manera con lo civil en general, pero lo hace por algo que en efecto está muy bien y que es muy importante, a saber, modifica o empieza a modificar, porque es una modificación que tendrá desarrollos posteriores, modifica o empieza a modificar el sentido de la referencia semántica a todos que hay en la palabra misma democracia, ese demo, independientemente de lo que signifique la palabra griega, que es un asunto en el que no nos vamos a meter ahora, efectivamente significa una referencia de universalidad, significa una referencia a todos, ¿no? Entonces, en Spinoza empieza un cambio de interpretación, por ejemplo, con respecto a Hobbes mismo, ¿no? Un cambio de interpretación de esa referencia de universalidad que hay en el término, en la semántica del término democracia, en el sentido de que se tiende ya en Spinoza y se va a seguir tendiendo en otros autores posteriores a interpretar esa referencia de universalidad como referida a la universalidad que hemos visto vinculada a la noción de garantía. A la universalidad que hemos visto vinculada a la noción de garantía, a eso que hemos visto de que para todos ha de ser obligatorio aquello que se hace obligatorio para mí. En otras palabras, a eso de que en derecho sí tienen que valer las comparaciones, ¿no? En derecho sí tienen que valer las comparaciones. Hay otros discursos en los que no valen las comparaciones, pero en derecho sí. Es decir, que lo que es obligatorio, la misma regla que es obligatoria tiene que ser obligatoria para todos, que aquello que yo puedo hacer tiene que ser
poder también ser hecho bajo las mismas condiciones por cualquier otro que quiera hacerlo. Se tiende a interpretar el elemento semántico de universalidad que hay en la palabra democracia en este sentido, o sea, en relación con eso. Bien es verdad que de ahí también se seguirá lo de que votemos todos, ¿de acuerdo? De ahí también se seguirá lo de que votemos todos, como elemento indispensable, sin duda. Pero es que no es lo mismo y no serán las mismas las consecuencias prácticas si la definición empieza por ahí, por el todos a votar, que si empieza por la universalidad de las garantías y de ahí se siguen, entre otras cosas, el sufragio universal. No es el mismo resultado según por dónde empiece la definición y que sea una consecuencia. Y me voy a parar ya, aunque sea un poco artificialmente, porque veo que me he pasado de la hora que yo había previsto y quiero que quede tiempo para que podáis hablar vosotros. Sí, sí. Yo quería preguntarle qué filósofos posteriores considera que han desarrollado este sentido de democracia, de universalidad de la garantía. Universalidad, sí, a ver, vamos a ver. A partir de un cierto momento, a ver, evidentemente esto históricamente es incompleto, Es decir, todavía hoy se puede leer, y a veces hasta en algún auto de algún juez del Tribunal Supremo, ¿no? Todavía se puede leer que pues, el órgano democrático, las Cortes democráticas o lo que sea democrático ha decidido que, y a continuación, después de ese que, una cosa que simplemente rompe la universalidad de las garantías, ¿no? Rompe la universalidad de las garantías, ¿no? Bueno, todavía hoy se pueden leer cosas, barbaridades de este tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una tendencia a incluir en la noción de democracia no solamente lo que viene de la asunción moderna, más o menos acrítica de la palabra griega, demos, quiere decir todos, etcétera, etcétera, sino asumir que no es democrático, que cualquier cosa se pueda decidir mediante que un dictador convoca un referéndum para decidirla. Por ejemplo, a pesar de que, claro, en el caso se decide por mayoría, ¿no? Es decir, que se considera que en unas condiciones en las que no se cumplen, determinadas garantías para todos, una votación no tiene mayor valor. A ver, si quisiéramos encontrar documentos de esto, pues mire, por ejemplo, Marx, la crítica del programa de Gotha, por ejemplo, ahí se habla de República Democrática, y se está entendiendo por República Democrática un conjunto de garantías, no simplemente el que se va y se vota. ¿Está claro? Claro, entonces alguien me puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si establecido ese sistema de garantías y por lo tanto también el sufragio universal, que a fin de cuentas consecuencia de eso sí que es, ¿no? ¿De acuerdo? Resulta entonces en un momento dado que ese sufragio universal decide algo que rompe, que dinamita las garantías básicas. ¿Qué pasa entonces? Lo único que se puede responder es que hay que reconocer que en ese caso, desgraciadamente, la paz no ha sido posible. ¿Está claro? No que la paz no sea posible, cuidado, sino que en ese caso, evidentemente, no ha sido posible. ¿No? ¿Entendido? Eso es lo que hay, ¿no?
Insisto en que, de todas formas, la ambigüedad se ha venido manteniendo. La ambigüedad se ha venido manteniendo, o sea que hay muchas referencias de este tipo, incluso muy cualificadas, como he sugerido genéricamente hace un momento, incluso muy cualificadas a considerar como una decisión de un órgano democrático algo simplemente porque fue adoptado en un momento dado por algo que tenía ese nombre, ¿no? Que efectivamente procedía del sufragio universal, ¿no? Y que al mismo tiempo lo que hace es minar las bases incluso del propio sufragio universal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay algún fallo sintáctico, ¿no? Cuando se dice las Cortes Democráticas han decidido que, y detrás de ese que viene una barbaridad claramente dinamitadora de las garantías generales, ahí hay un elemento, ahí hay algo que semántico-sintácticamente no encaja, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Carl Schmitt a la democracia, por ejemplo, en el texto este, que no me acuerdo cómo se titula. ¿La crítica que hace? Carl Schmitt a la democracia se basa precisamente en eso. O sea, quiero decir, se basa precisamente en que muchas veces se toma como referencia de lo democrático el momento de la decisión. Vamos a ver. Lo único que pasa es que lo de Carl Schmitt está, digamos, incluido en un contexto que difícilmente podría tener nada que ver con una crítica que se inspirase, en esto que aquí se ha expuesto siguiendo a Spinoza, pero que no es solamente Spinoza, sino que podría, o sea, ese punto concreto podría igualmente ser Kant o podría igualmente ser varios otros de los pensadores de la... o podría ser Marx, hace un momento, ¿no? O podría ser más gente, ¿no? Pero vamos a decir Spinoza, pues simplemente porque es el pensador al que hemos seguido para hacer esta argumentación que se podría haber hecho utilizando otras claves, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es muy difícil conectar a Carl Schmitt con esto, porque Carl Schmitt parte de algo que es de entrada incompatible con esto, que es que para Carl Schmitt siempre se trata de una determinada comunidad que se constituye como tal. ¿Me explico? Es decir, vamos a ver. Vamos a ver. La teoría moderna del derecho y del Estado, que es esto de lo que hemos utilizado como ejemplo a Spinoza, pero que podría ser igualmente Kant o Marx, ciertamente se elaboró en un momento en que era imposible, materialmente imposible, empíricamente imposible, por lo tanto, independientemente de toda teoría política. O sea, simplemente no se podía hacer desde Londres garantizar algo en los montes Urales, digamos por caso, pongamos por caso, ¿no? ¿Está claro? Sin embargo, esa teoría es lo bastante potente como para poder ser desarrollada y aplicada en una situación como la actual, pero hace ya bastantes décadas, ¿no? En la cual lo que ocurre es no solamente lo contradictorio, sino lo positivamente contrario de eso. Es decir, una situación en la cual, al revés que lo que he descrito hace un momento, lo que ocurre es que desde Londres no se puede garantizar absolutamente nada en Londres mismo sin tener algún tipo de garantías sobre lo que pueda o no pueda ocurrir en los montes Urales. ¿Me explico? En ese sentido, la teoría se elaboró en unas condiciones históricas y empíricas, pero al mismo tiempo ha demostrado ser lo bastante potente, lo bastante teoría, para entendernos, como para que se la pueda usar en una situación que es, digamos, múltiplemente contraria a eso. Múltiplemente contraria a eso. Incluso se puede ver, analizando más a fondo esa teoría clásica, Spinoza, Kant, etc., ¿no? Incluso se puede ver que en realidad esa teoría, por así decir,
presagiaba o predecía o adelantaba a la situación que he descrito como actual. La adelantaba en el sentido de que es verdad que en esa teoría no desempeña ningún papel, el que la comunidad de la que se trata sea una comunidad determinada que llega desde aquí hasta aquí, ¿no? Al contrario, esa teoría es, digamos, militantemente laica, entendiendo por laicidad algo que se refiere no solamente a las llamadas confesiones religiosas, sino a cualquier presuposición de una comunidad dada, de una identidad colectiva. ¿Me explico? A cualquier presuposición de ese tipo. Bueno, esto es lo que ocurre. Claro, evidentemente, Carl Schmitt pertenece en ese sentido al momento actual, no al momento de Spinoza. Y sin embargo, en la sistemática de Carl Schmitt es necesario, es esencial, el que haya la constitución de el que haya una identidad colectiva determinada. ¿Me explico? El que haya unos otros. El que haya unos otros. ¿Me explico? El que haya unos otros fuera del cual queda algo, ¿no? Entonces es muy difícil conectar a Carl Schmitt con esto. Me encuentro muy poco capaz de establecer una conexión entre algo que de entrada aparece en galaxias diferentes, o sea, parten de presupuestos completamente diferentes. Independientemente de que lo de Carl Schmitt sea muy interesante, o sea, que lo es, o sea, es decir, es un pensador a que de lo único que no se puede acusar en absoluto es de trivial, ¿no? Es muy mal, pero tiene efectivamente incluso de alguna manera esto que he dicho de la negación de una identidad colectiva determinada, incluso esto, bueno, de alguna manera sibilina, se encuentra también en Carl Schmitt, aunque contra Carl Schmitt, ¿no? Puesto que hasta tal punto le da igual cómo se constituya esa identidad colectiva, con tal de que se constituya, hasta tal punto le da igual que uno llega a la conclusión de que eso es simplemente algo que no hay, ¿no? Hasta tal punto le da igual que, o sea, es pura decisión, se constituye porque se constituye, ¿no? ¿Está claro? Que en realidad, pues de alguna manera está reconociendo que lo que hay es un espacio uniforme en el que solo hay la desigualdad individual de cada uno, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Bueno. Sí. Oiga, usted que nos ha hablado de tema de democracia y garantías, la Constitución española, demócrata, Perdón, es que no la democracia española, o sea, la Constitución española. A lo mejor lo entiendo mejor sin el libro. La Constitución española sí, da derecho de trabajo a todos los ciudadanos españoles. Entonces nos encontramos que en una sociedad tan tecnificada y automatizada, te encuentras que los puestos de trabajo están ocupados por las máquinas. Entonces tú te ves fuera de un mundo de trabajo y las garantías y los derechos que te habían dado ves que no se respetan porque tu plaza de trabajo está ocupado por la máquina. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese sentido? Cuando ves que eres expulsado de estas garantías y de estos derechos, ¿qué se podría hacer? A ver, vamos a ver. Quisiera aclarar que no me vamos a ver. En ningún momento, ni siquiera mentalmente, mientras estaba hablando, he identificado lo que estaba diciendo sobre lo civil, lo jurídico, el Estado, etcétera, etcétera, o lo he considerado o he asumido que estuviese realizado, efectivamente, en ningún sistema legislativo existente en algún momento, en algún punto. Asumo, desde luego, que está más realizado en unos sitios que en otros, ¿no? Está claro. Asumo que está más realizado en unos sitios que en otros, pero no me he pronunciado en absoluto sobre si
la Constitución española de 1978 es o no es una constitución en el sentido de la teoría política clásica, ¿me explico? O sea, sobre si es o no es, o sea, si eso no es una constitución en el sentido clásico de la palabra, ¿qué quiere decir si eso no es? Pues si es efectivamente una constitución en el sentido clásico o si es simplemente el documento al que por razones coyunturales en un momento dado se consideró oportuno darle ese nombre, ¿no? ¿Me explico? Porque a lo mejor resulta que no corresponde a las exigencias de lo que la teoría política clásica llama una constitución, es decir, el documento por el cual se establece el principio de legalidad, ese del que hemos hablado, ¿no?, en un momento determinado. De hecho, bueno, pues las constituciones que hay hoy por el mundo, a ver, ¿cómo diría? En mayor o menor medida son enormemente retóricas. No solamente en las constituciones, o sea, existe la lamentable tendencia, lamentable desde el punto de vista de la teoría clásica que estoy viendo representada en Spinoza o en Kant o en Marx, ¿no? La lamentable tendencia a hacer pasar por textos legislativos, empezando por las propias constituciones, digamos, textos que en realidad no son jurídicos en sentido estricto, no son jurídicos porque, a ver, no crean obligaciones determinadas cuyo cumplimiento o incumplimiento pueda ser comprobado con exactitud y por lo tanto sancionado si es incumplimiento, ¿no? No generan esto, sino que son algo parecido, vagamente parecido a declaraciones de intenciones, ¿no? Algo vagamente parecido a declaraciones de intenciones, no algo que sea lo bastante nítido como para que se pueda sentar a alguien en el banquillo por no haberlo cumplido. ¿Me explico? Y entonces, en ese sentido, nos vemos a nivel de este tipo de debate, pregunta de usted, muy dificultados para entrar en contacto con lo que dice o no dice la Constitución española de 1978, o la Constitución de la Quinta República Francesa o la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Me explico? Porque hay mucho elemento retórico, hay mucha paja. ¿Me explico? Y nunca se sabe exactamente qué está excluido y qué no está excluido. Está claro. Luego pasa eso de que la gente se va a la yugular por discusiones supuestamente jurídicas que se basan en el empleo de términos que no tienen ningún significado jurídico preciso, porque nadie podría decir a qué obligan o qué prohíben, ¿no? Claro, y ni por lo tanto a quién se puede sentar en el banquillo por haber incumplido aquello, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Entendido? Entonces, el entrar en discusión con documentos concretos no es que no se quiera hacer, no hay ningún problema. Lo único que pasa es que es muy difícil por esta especie de desfase semántico, de tendencia a la retórica, etcétera, ¿no? Es muy malo esto, evidentemente, es muy malo porque efectivamente es destructor de garantías. Es decir, un texto supuestamente jurídico en el que no queda perfectamente claro qué es lo que, de acuerdo con ese texto, es sancionable, es decir, cuándo se puede llevar a alguien a la cárcel, ¿de acuerdo? Por haber incumplido eso, ¿no? Un texto en el que no queda claro qué es lo que es sancionable, ¿no? Materialmente claro qué es lo que es sancionable, pues no proporciona garantía alguna, no garantiza nada, no nos sirve para eso de poder contar con y saber a qué atenernos, ¿no? Efectivamente, eso del derecho al trabajo, exactamente qué quiere decir, ¿no? Tendría que decir algo más concreto, ¿no? Algo más, digamos, comprobable, que fuese más comprobable su cumplimiento o incumplimiento, ¿no? ¿Qué más? Disculpa, ¿te importaría las relaciones que hay entre Spinoza y la paz de las naciones de Kant y las diferencias, por favor? A ver, la relación que hay con su concepto de Estado, de sociedad civil, entre Kant y Spinoza, las diferencias y similitudes. Larguísimo es eso, ¿eh? Vamos a ver.
Es muy interesante, es muy interesante. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, si la definición lo que en un momento dado he presentado como definición nominal de derecho, ¿no? Aquello de la identidad entre la obligación que a mí se me impone y la garantía que recibo de que también a cualquier otro bajo las mismas condiciones se le impondrá la misma obligación, ¿no? Eso, pues, lo tendría que decir igual si estuviese exponiendo a Kant. Lo que sería diferente sería el arranque desde una ontología, o sea, todo lo anterior. Eso sería completamente diferente, ¿no? O sea, yo casi diría, casi me atrevería a decir que la noción de derecho es la misma, la noción de derecho en sí misma, la noción de lo jurídico en sí misma, no, evidentemente, la ubicación en una sistemática ontológica, pero sí la noción de derecho, ¿no? Claro, la diferencia está en la ubicación en todo, la ubicación en toda una sistemática ni siquiera es la misma, como he dicho de pasada, para Spinoza y para Hobbes, ¿no? Que sin embargo se parecen muchísimo en un tramo determinado de la argumentación, ¿no? Para Kant aún menos. Esto sería lo que sería diferente, pero claro, eso sería hacer toda una exposición sobre el meollo de la filosofía de Kant, para lo cual estamos un poquito tarde de hora, ¿no? Siempre estaríamos un poquito tarde de hora, ¿no? No, yo solo quería preguntar si ontología y política en Spinoza, en medio, no habría otro paso. ¿En medio? Sí, entre la ontología y la política, ¿no estaría la ética? El tratado de Spinoza, creo que se llama Tratado Teológico, bueno, ética, ¿no? A ver, el problema es que el problema que encuentro es que mientras que la palabra política sí puede referirse dentro del sistema de Spinoza a un tramo muy determinado de él, ¿me explico? Sí puede delimitarse, es decir, o sea, evidentemente como el sistema es uno solo, depende del conjunto del sistema, y bien se ha visto en lo que he intentado exponer, ¿no? Pero al menos hay un tramo que se puede decir, este tramo se le puede llamar política, ¿no? Mientras que yo no me atrevería a delimitar un tramo ético, es decir, para mí ética sería igualmente todo, ¿me explico? Es decir, no estaría en el medio porque de algún modo sería lo mismo que ontología, ¿me explico? Esa es la cuestión. O sea, es decir, que la cuestión es esa, o sea, no es que no esté por ahí algo que se pueda llamar ética, es que mientras que el espacio político se puede delimitar, se puede decir es desde aquí hasta aquí, aunque eso dependa del razonamiento anterior, ¿no? Se puede delimitar. En cambio, yo no sé qué delimitaría como ética, hablando de Spinoza, ¿no? Recordemos que ética es justamente el título de su obra más englobante, ¿de acuerdo? De aquella en la que se suele admitir que de una manera u otra está todo, ¿no? Y se llama ética, claro. ¿De? Paz. Pacto. No, si podrías desarrollar un poco la noción de pacto, sí, ¿no? Sí, y quizá un poco cómo el poder se produce después del pacto. Sí, entiendo. Vamos a ver. Primero, efectivamente, el uso del concepto pacto ahí es un uso absolutamente singular, es decir, no es lo que significa la palabra pacto en general, ¿no? No es lo que significa la palabra pacto en general, sino que y que eso sería un caso particular, ¿no? Sino que bueno, se echa mano de la palabra pacto porque es una palabra adecuada para describir eso, pero en realidad se refiere a un acto, a una situación enteramente singular, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que mayormente interesa de esa noción de pacto es
es justamente eso que decía de la situación civil. La situación civil no es inmediata, ¿no? ¿Me explico? La situación civil implica una ruptura. Implica una ruptura con lo inmediato, lo natural, con el puro y simple estar ahí de las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Y por eso, pues, tiene que haber un movimiento, un gesto, algo que efectivamente produzca esa ruptura. ¿Me explico? Produzca esa ruptura. En el curso del debate posterior a haber dicho yo eso, han surgido incluso más digamos, manifestaciones de eso, porque incluso en un momento dado se ha hablado, por ejemplo, de laicidad, ¿no? ¿De acuerdo? Diciendo, no me estoy refiriendo a una postura respecto a las llamadas confesiones religiosas, sino a una ruptura con toda identidad ya dada, identidad colectiva. Es decir, vamos a ver, en otras palabras, vamos a ver, inmediatamente nunca hay el ciudadano. Inmediatamente hay el padre de familia, el cura, el obispo, el maestro de taller, ¿me explico? O sea, inmediatamente nunca hay el ciudadano, inmediatamente siempre se pertenece a unas u otras colectividades naturalmente dadas, ¿no? ¿De acuerdo? Me temo que lo civil significa una ruptura de esto, ¿está claro? Significa una ruptura, y en ese sentido he hablado de no inmediatez. ¿Está claro? No inmediatez, ruptura de la inmediatez, mediación, negación, abstracción, decía, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí ahí tiene que haber algún gesto, algún movimiento, algún antes y después, en el cual se ha convenido esa ruptura, en el cual se ha convenido esa ruptura. O sea, en otras palabras, para entendernos, no puede haber, vamos a decir ahora, democracia, pero en el sentido que hemos explicitado siguiendo a Spinoza, no puede haber democracia sobre la base de esas entidades naturales, etcétera, etcétera. No puede haber eso. No puede haber eso. De hecho, el inmediatismo es lo que a veces por ahí adelante se llama, y se lo contrapone con toda razón a la democracia, se llama populismo a veces, ¿no? Está claro, eso es el inmediatismo, ¿de acuerdo? O sea, el asumir que sí, que ya hay algo ahí, a lo cual, por llamarle de alguna manera, se le llama pueblo, ¿no? Y que eso ya, tal cual está, ¿no? Es, digamos, el titular natural de la soberanía, ¿no? El titular natural de la soberanía. Sí, hay una cosa a la que podemos llamar pueblo, pero esa otra cosa a la que podemos llamar pueblo se constituye como tal en el pacto, se constituye como tal en el pacto y se constituye como tal precisamente por ruptura con esa situación natural en la que cada uno pues, es hijo de su padre y de su madre, es esto, es aquello, es lo de más allá, ¿no? ¿Me explico? O sea, por eso digo siempre que el ciudadano es una abstracción. Eso lo dicen los críticos a veces del orden civil y los críticos de la democracia. Pues sí, es una abstracción, claro, y a mucha honra. ¿Está claro? Es decir, efectivamente, la libertad es una abstracción. O sea, hay libertad precisamente porque deja de haber acepción de contenidos, ¿no? O sea, la libertad de expresión, por ejemplo, pues es el hacer abstracción de qué sea lo que digas, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que es el hecho de que el que puedas decirlo no dependa de qué dices, ¿no? ¿Está claro? Por lo tanto, sí, efectivamente, es una abstracción, ¿no? Es una abstracción, donde termina la abstracción y empieza la concreción, empieza la censura, que allá sí, ya entra en contenidos, ¿no? Usted puede decir esto, pero aquí otro no, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y hay en todos los aspectos, esa ruptura con lo inmediatamente dado. Y bueno, puesto que hay una ruptura con lo inmediatamente dado, tiene que haber algún tipo de acto, ¿no? Que evidentemente no tiene por qué haberse firmado el día tantos de tantos, me explico. No tiene por qué haberse firmado el día tantos de tantos, ni nada por el estilo. Pero sí que hay un pacto en el sentido de que los pactos se pueden firmar por implicación, no necesariamente por firma expresa. Desde el momento en que tú aceptas
valerte de una serie de cosas que funcionan, a lo mejor estás aceptando efectivamente unas determinadas condiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto estás entrando en un pacto, ¿no? O sea, la noción de pacto tiene que ver con esto, tiene que ver con la no inmediatez, tiene que ver con que no hay orden civil, no hay situación civil inmediata, ¿no? No hay libertad inmediata, ¿de acuerdo? Por lo que he dicho hace un momento. Todas las libertades consisten efectivamente en abstracciones, es decir, en dejar fuera la pluralidad de contenidos, si no ya no son libertades. Claro, es aquello de la libertad siempre es para el que quiere otra cosa, el que piensa de otra manera, etcétera, si no, no es libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la libertad implica una abstracción de contenidos, ¿no? No me puede usted obligar. Mire, viene de aquí. ¿Qué? Yo no he suscrito ningún pacto con el Ateneo ni con este señor para coger el micro. A ver. Entra aquí el discurso. O sea, a ver, se supone desde la abstracción que los ciudadanos han firmado ese pacto y entonces hay una obligatoriedad que impone el Estado, hay unas garantías que se supone que existen, que se supone, y hay una libertad. Pero todas ellas, cuando las has formulado, viene entre comillas, bajo las mismas condiciones. Entonces, esto es, no hace falta ir a la crítica al programa de Bota para quedar clarísimo que esas mismas condiciones no existen. Entonces, antes de hacer formulaciones de obligatoriedades, garantías y libertades, y dejarnos de mover en los terrenos de la abstracción y intentar que esto sea esa filosofía transformadora, tendremos que cuestionar esa igualdad de condiciones al mismo tiempo que esa asunción del pacto ciudadano. Porque yo creo que realmente ese pacto jamás, aparte de Rousseau, que sí lo formuló cerebralmente, bueno, esto era una cosa. Y otra, que ya tuve alguna vez en la Facultad de Filosofía, pero veo bueno, que sigues formulando, pero entonces no se hablaba de Spinoza. Y ahora como se habla de Spinoza, sí que quiero remarcar que no admito ciertas exposiciones. A ver, quiero hacer una ontología de la mota de polvo que la haría Spinoza. O sea, a ver, cuando has formulado la palabra mente de Dios, y si él se dedicó a elaborar esa ética, esa metafísica, básicamente era para destruir esos conceptos que no dejan de ser antropocentrismos religiosos plasmados en modelos metafísicos. Leibniz no da problema, evidentemente admite, Platón tampoco. Y sobre todo cuando dices configuraciones del todo, que cualquier cosa singular, cualquier persona, somos configuraciones del todo. No, insiste en modos, o sea, no configuraciones del todo, porque eso volvería al uno platónico y nada más alejado que Spinoza de esa concepción. Y insistir en que cuando él formula que la mota de polvo es un modo de expresión de la extensión infinita, como uno de los atributos, del todo, de la unidad, de esa unidad que la concibe de una manera que no tiene sentimientos morales hacia las cosas singulares racionales. Sabes que una de las cosas que molesta más al pensamiento religioso es la formulación clara de Spinoza que dice que Dios, naturaleza, idéntico a este concepto de naturaleza universal o de infinita, no ama ni odia a nadie, no ama ni odia ni a las motas de polvo, ni a las producciones de terremotos, ni de erosiones de allá, ni a los seres humanos que la habitan. Y eso es una aportación que hay que tenerla clara de Spinoza. Cuando hablamos de política es un salto distinto, entonces. O sea, la transferencia que haces entre ontología o metafísica spinoziana a la política es un salto muy difícil, en ese sentido. Perdón, querida, ¿cuál es tu pregunta?
¿Cuál es tu pregunta? Es que tenemos que cortar, ¿sabes? Porque ya es hora. Bueno, por favor, ya te hemos oído. Sí, más te vale. Es que sucede que si no estamos grabando esto, que va a aparecer luego en YouTube, y el problema es que nos acabas de cascar el acto porque vamos a estar 5 minutos que no se va a oír nada, ¿sabes? Es decir, que antes de pactar, quizás que preguntes qué pactamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu pregunta, pero a ver si podemos ir terminando porque esto tenía que haberse acabado ya hace un cuarto de hora. Me parece muy bien que se alargue todo lo que sea, pero tenemos unos límites que son los de espacio y tiempo, ¿sabes? Sí. A ver, ¿cuál es entonces ahora el modus operandi? No, es decir, pues hombre, no, es decir, el modus operandi es que nos quedan 5 minutos para terminar porque esto se acaba, porque cerramos la casa. Esto es lo que hay, que tiene sus límites, ¿no? Evidentemente, ¿cuántos minutos? 5 minutos, 10 máximo, pero vamos. No, vamos a ver. Yo renuncio a contestar en tan pocos minutos a tantas cosas como se necesita la avalancha de cosas, ¿no? Claro. Solamente, a ver... solamente decir que la parte que tiene que ver con lo político, el derecho, lo civil, etcétera, está bastante claro que no pretendía ser ninguna descripción de ninguna situación dada, solamente que pretendía ser una... yo expuse y lo que expone Spinoza. Sobre todo, claro, porque si pretendiese ser alguna exposición de alguna situación dada, difícilmente podría interesarnos ahora un pensador del siglo XVII, ¿no? Lo que ocurre es lo que he dicho antes sobre que esa teoría es lo bastante teoría como para poder tener un interés incluso en momentos en que las coordenadas básicas son múltiplemente contradictorias en más de una dimensión, con lo que se estaba dando por supuesto en aquel momento, ¿no? Entonces, para nada se me ocurría que tuviese nada que ver con ninguna descripción de una situación, por ejemplo, si hay o no hay en este o aquel momento esas iguales condiciones. No, o sea, solamente se dijo que en iguales condiciones eso que es obligatorio para mí tendría que ser obligatorio también para cualquier otro. ¿Cómo se desarrolla esto en unas determinadas condiciones, sean las que fueren? Sobre eso cabe discutir muchísimo, y si no fuese así, sería imposible que en una exposición sobre Spinoza apareciese Marx y apareciese Carl Schmitt, ¿no? Sería completamente imposible, ¿no? Y luego respecto de lo otro, me ha parecido tan rápido, con tantas alusiones a Leibniz, Platón, etcétera, con las que no estoy de acuerdo, es decir, no estoy para nada de acuerdo con lo que has dicho de Platón, con lo que de pasada ha caído por ahí de Platón, con lo que de pasada ha caído de Leibniz. Habría tantas cosas que aclarar, por así decir, he oído tantos disparates que no sé por dónde empezar, ¿no? Así de claro, ¿no? O sea, es decir, disparates que me lo parecen a mí, claro, es decir, o sea, a lo mejor el que disparata soy yo, ¿no? Bueno, o sea, lo que estoy, bueno, pues posiblemente sí, pero en cualquier caso, estoy hablando con la intención de recoger el pensamiento de Spinoza, que en muchos aspectos, como he dicho, no es solo de Spinoza, en los comienzos del siglo XXI. En los comienzos del siglo XXI, que por supuesto Spinoza no podía imaginar ni remotamente cómo iban a ser. Esa es la cuestión. Pero digo que he oído tantas cosas, bien, prescindo de lo de disparates, he oído tantas cosas que no puedo ni entender semánticamente sobre Platón, Leibniz y no sé qué más, que no sé por dónde empezar, simplemente. Sí. ¿A ti no te parece importante desde otra tradición que no es, bueno, no sé exactamente cuál es la tuya, por eso he hablado con referencias a Platón y a Leibniz, pero ya está.
Pero ¿qué pasa con las configuraciones del todo? Es una expresión que he empleado de pasada y ¿qué es lo que ocurre? No acabo de enterarme de cuál es el... Sí. Sí. En ningún momento creen que somos el centro del mundo ni la cosa singular más perfecta. Sí. Porque hablar de la infinitud de perfección con esos atributos infinitos, de los cuales solo poseemos dos. Entonces, la mota de polvo, a diferencia de nosotros, no hay un salto ontológico. Sencillamente que ella se mueve en uno de los atributos. Bueno, se mueve, sí, además es curiosa la... Sí, pero incluso en uno de los atributos... Sí, claro, pero... Tal modo como cualquier cuerpo humano o cualquier ser vivo o cualquier piedra. Tal modo desde la extensión. Luego, como tiene los humanos, tenemos también esa capacidad cognitiva y tal, entramos dentro de ese... No poseemos esos modos del atributo pensar. Y sí, evidentemente hay una correlación porque no son dos mundos paralelos que interactúan. O sea, son expresiones diversas de lo mismo. Esa naturaleza potente con atributos infinitos. Sí, vamos a ver, evidentemente no hace falta ni siquiera haberse enterado de mucho de Spinoza para decir que la mota de polvo efectivamente pertenece al atributo extensión. Lo que pasa es que la mota de polvo no es ninguna... No. De la extensión. Y la ética de Spinoza está para rebatir esos conceptos metafísicos que bien, yo no te cuestiono que tú los tengas o no los tengas, pero es que no son spinozianos. No, y toda su lucha de allí y toda su construcción geométrica de las proposiciones intentaba... A ver, la mota de polvo no es el aspecto corpóreo de ente alguno. No, la mota de polvo no es animada. Pues. Claro, porque entonces estaría en otro nivel de perfección, pero un nivel que comparado con el concepto spinoziano de lo que es la perfección, solo afecta a los atributos. Me refiero a lo humano con lo otro. Solo afecta a... lo último me he perdido. Donatus también es más que cuestionable, porque el impulso es egoísta, vital y... ¿Cómo que egoísta? Es que es muy breve el tiempo. A ver. No, si no dices más, yo tampoco tengo nada más que decir, ya he dicho todo lo que tenía que decir.